Todos, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos a esta emisión en vivo desde WWF México, donde nos apasiona mucho el día de hoy hablar sobre la transición energética, las perspectivas que tenemos para el futuro y también pues un poco hablar de la coyuntura y la emergencia climática que estamos viviendo por la emergencia sanitaria y además por la situación política en México. Primero que nada, quiero presentarles a las personas que nos acompañan el día de hoy, un panel muy variado de alto nivel que creo que podrán ofrecernos perspectivas muy variadas y al mismo tiempo con muchas convergencias también. Entonces, me gustaría primero presentarles a Julia González. Ella es abogada asociada en la firma González Calvillo y para entender un poco de lo que ella hace, le quiero pedir si nos cuenta a qué se dedica y cómo es un día, digamos, tradicional para ella en la oficina. Buenas tardes, Luli. Antes que nada, quiero agradecer a WWF que abre este tipo de espacios para el debate en estos temas que son tan importantes y que a veces los debates se centran en especialistas exactamente en lo mismo. Este panel está padrísimo justamente porque hay tres perspectivas completamente distintas y lo aplaudo. Yo soy abogada, trabajo en un despacho de abogados y mucho de lo que hago es trabajo de impacto social para el sector energético. ¿Y qué es hacer trabajo de impacto social para el sector energético? Quiere decir que me dedico a prevenir, identificar, prevenir y diseñar medidas para mitigar las cosas malas que los proyectos energéticos en general podrían ocasionar a una comunidad donde operen y potenciar las cosas buenas que tienen los proyectos, porque todo proyecto tiene cosas buenas y cosas malas, y el tema es que hay que ayudar a que las cosas malas sean las menos posibles y que las cosas buenas sean las mejores. Ahora en estos tiempos también me dedico mucho a temas de litigio y a entrar en pánico cada vez que uno abre las noticias y lee las novedades en el sector. Y es un gusto para mí estar con ustedes hoy. Gracias, Julia. Les presento también a Pablo Ramírez. Él es campañista de Greenpeace para el equipo de Clima y Energía. Igual, Pablo, si nos platicas un poco de tu oficio. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, soy Pablo. Yo coordino la campaña de Clima y Energía en Greenpeace México. ¿Cómo se ve un día normal en Greenpeace? Bueno, en realidad un día normal puede pasar cualquier cosa. Sobre todo, como dice Julia, ¿no? Ahora que en realidad hemos estado teniendo que reaccionar ante tantos cambios, digamos, políticos abruptos. Greenpeace es una organización que lleva trabajando para defender el medio ambiente en todo el mundo desde 1971, en México desde 1994, y a lo que nos dedicamos es a exhibir, a mostrar a quienes dañan nuestro medio ambiente. Damos evidencia de estos problemas. Trabajamos también con científicos y científicas, gente experta en los temas que tocamos, justo para poder proponer soluciones ante la degradación ambiental. En México el trabajo de clima y energía lleva ya bastante tiempo y hemos estado buscando justamente empujar un modelo de transición energética que sea justo, que respete los derechos humanos y respete los ecosistemas, justamente pensando en que en México los conflictos socioambientales abundan y también es un país altamente vulnerable al cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, más o menos eso es lo que hago. Gracias, Pablo. Y por penúltimo, Paolo, si nos platicas un poco de ti. Paolo es el director general de Enel Green Power México y bueno, ¿qué hace una empresa de renovables del tamaño de Enel? Buenas tardes a todos. Primero también quiero agradecer a WWF por la invitación y también felicitar a WWF y Greenpeace por el trabajo que hacen. Realmente creo que es un esfuerzo excepcional y que han hecho un esfuerzo excepcional en todos estos años, que son decenios en los cuales han trabajado para la sociedad. Y entonces es un placer compartir también el panel con todos ustedes.
Enel es una de las 50 empresas más sustentables del mundo, según Fortune, más una de las empresas que más puede cambiar y mejorar el mundo. Claramente lo hacemos en energía, que es un tema muy relevante, especialmente por el tema climático, pero hemos hecho de la sustentabilidad una parte fundamental de nuestro ADN a través de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Somos líderes mundiales en renovables y también aquí en México somos líderes en renovables. Entonces, somos una empresa que genera 2.900 megavatios de energía, que significa energía para más o menos 6.5 millones de hogares mexicanos. Entonces, creo bastante relevante. Y somos presentes en 12 estados de la República, conocemos bastante bien y tenemos un retorno para una parte importante de México, creo. ¿Y cómo pasamos nuestra vida? Sí, desarrollando, construyendo y operando plantas renovables para poder proveer energía de forma sustentable aquí a los mexicanos. Excelente, muchas gracias. Pues por último me presento yo, soy Luli Pesqueira, soy coordinadora de Relaciones Corporativas para el área de Clima y Energía en WWF México y coordino una iniciativa que se llama REX, que básicamente busca acelerar la penetración de energía renovable en México, sobre todo educando y ofreciendo información y herramientas para toma de decisiones a empresas que quieran asegurar la descarbonización de sus operaciones y entrar al mercado eléctrico para poder acceder a fuentes renovables de energía. Entonces, como parte de las actividades de esta iniciativa, pues es que organizamos este panel y que me gustaría, antes de entrar a la conversación con nuestros panelistas, como enmarcar un poco la discusión dónde está, ¿no? Quiero mencionar 4 puntos que creo que son relevantísimos y tienen mucho que ver justo con un reporte que publicó el día de hoy la organización REN 21 y que fue ampliamente comentado también por la UNEP y por otras organizaciones ambientalistas, donde hacen un análisis de cómo va la transición energética en el mundo y también cuáles son las oportunidades y los retos en el panorama de recesión económica o de recuperación económica que enfrentamos, ¿no? Entonces, quiero resaltar 4 puntos. El primero es que estamos en el camino y seguimos en el camino hacia el desastre climático. Cuestiones como la pandemia están relacionados con temas de cambio climático, cuestiones como migraciones forzadas, cambios abruptos en la temperatura, disrupciones a cadenas globales de suministro, a producción de alimentos. Todo eso son fenómenos que en mayor o medida ya se están viendo afectados por el cambio climático y creo que si la pandemia no nos hace reflexionar de este tipo de potenciales consecuencias, pues hay muy pocas más cosas que nos van a poder llamar la atención de esta manera, ¿no? Segundo punto, ha habido mucho comentario sobre cómo han disminuido las emisiones en estos meses que la economía ha estado pues ralentizada. Todos seguramente hemos visto videos de animales que regresan a poblar ciertos lugares o que ocupan lugares en las ciudades y cosas así. Y como que nos da una idea de lo que podría pasar si nuestra forma de organizar la sociedad cambiara un poco. También nos puede crear un espejismo de que este tiempo de pausa va a tener un impacto ambiental duradero e importante, pero no es así. O sea, el reporte de REN 21 estima que en estos meses se han reducido las emisiones en un 8%, lo cual está bien, o sea, es bueno, pero no es suficiente si consideramos que 2019 ha sido el año fue el año con mayores emisiones de toda la historia de la humanidad y que esta tendencia sigue creciendo, ¿no? Entonces, de hecho, lo que necesitaríamos solo para cumplir con las metas del Acuerdo de París, que no necesariamente garantizan que nos quedamos dentro de una zona cómoda y conocida en términos de la temperatura, es que durante los siguientes 10 años tuviéramos justamente una disminución de 8% de disminución de emisiones sostenido.
en los siguientes 10 años. Eso quiere decir que nuestra economía tendría que estar a la velocidad de lo que está ahorita, lo cual tampoco es deseable desde una perspectiva económica, ¿no? Entonces aquí es donde entran los temas de innovación, de transición energética, de energía renovable, que pueden precisamente contrarrestar esas emisiones, asegurando el crecimiento de la economía, pero desacoplándolo de las emisiones. Tercer punto. Dentro de los paquetes de recuperación económica que ya se empiezan a hablar en ciertos países, es indispensable que se diseñen a partir de una perspectiva de crecimiento verde. Hay un peligro muy grande de que se meta más dinero en sectores fósiles y ese dinero y esas inversiones se queden 30 años siguiente, ¿no? Esto es un costo de oportunidad. Uno tiene 10 pesos y tienes que decidir dónde ponerlos. ¿Los pones en energías renovables o los pones en energías fósiles? Y esos 10 pesos, una vez que los colocas, ya no los tienes más. Y ya se quedaron en ese sistema 30 o 50 años más, ¿no? Entonces, exigir como ciudadanos y estar pendientes de lo que involucran estos paquetes de recuperación económica es fundamental. Y el último y cuarto punto es que para que esto suceda, necesitamos que los gobiernos y las empresas y la sociedad cambien radicalmente las condiciones y las reglas. Necesitamos condiciones regulatorias y condiciones de mercado que nos conduzcan en esa dirección, ¿no? Y por eso es tan relevante el día de hoy hablar de la política energética que se está buscando en México, que se está persiguiendo y de cómo nos posiciona con respecto a ese crecimiento verde, a esa recuperación, a esas economías resilientes que estamos buscando. Nosotros lo que buscamos es asegurar, y creo que todos los que estamos en este panel queremos contribuir a que haya un sistema energético que genere empleos, que asegure la soberanía energética, que aumente el acceso a energía renovable para todos los ciudadanos, que mejore la salud y calidad del aire, ¿no? Y el sistema energético contribuye en México, la generación de electricidad contribuye con el 70% de las emisiones. Entonces, realmente hacer un cambio en cómo generamos la electricidad en México tiene un potencial en términos de emisiones muy importante, pero también en términos de bienestar para la población. Entonces, pues sin más preámbulo, quiero ahora escuchar e invitar a nuestros panelistas a comentarnos un poco sobre cómo ven ellos desde sus trincheras la relevancia de la energía renovable en la lucha contra el cambio climático, qué significa y cómo están posicionados, ¿no? en este debate. Paolo, te pido si empiezas tú, por favor. Muchas gracias. Mira, primero me gustaría empezar de lo que dijiste de la pandemia, ¿no? Porque es muy difícil hablar de cambio climático porque la gente lo vive como un tema lejos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Se dice de aquí a 10 años, en Asia. Y entonces, en vez de una pandemia que en este momento efectivamente es un impacto mundial y por la cual conseguimos como sociedad mundial a tomar medidas excepcionales, es un ejemplo en vez donde hay un efecto inmediato y la gente reacciona de forma inmediata. Entonces, yo creo que también tenemos que dar algunos números que son inmediatos. Uno de los números que son más impactantes son que más o menos 7 millones de personas al año actualmente mueren por temas de calidad del aire. Entonces, claramente el impacto es mucho mayor que la pandemia, hasta ahora la pandemia de COVID, y la reacción en vez no es tan importante. Entonces, creo que se tiene que trabajar mucho la comunicación y la parte psicológica y emotiva de la gente. Segundo, claramente los números que diste son muy relevantes, ¿no? Para 2030 se tiene que reducir del 45% las emisiones para mantener una temperatura que sube solo de 1,5 grados, que ya sería un impacto muy relevante. Hoy estamos viajando con un ritmo de contaminación que llevaría 3-4 grados. Para entendernos, a nivel de México, se prevé que 27.000 kilómetros cuadrados de Tabasco
acabarían bajo el agua, que significa una superficie más o menos 17 veces la Ciudad de México. Entonces, el impacto es brutal. 38 ciudades de México también van a desaparecer, ¿no? Con impactos sociales muy, muy fuertes. En este contexto, el consumo energético, no solo de generación de energía eléctrica, sino también transporte, industria y todo, pesa por 80% a nivel mundial, pesa por 80% en la contaminación. Entonces, no es clarísimamente evidente que es el tema principal donde se tiene que trabajar. Entonces, creo que los temas principales son, primero, eficiencia energética es fundamental. Esta pandemia nos demostró que se puede vivir a un consumo energético menor. Cada uno de nosotros puede vivir con un consumo energético menor y con tecnología como estas que nos permite de comunicar y de hacer las mismas cosas que se hacían antes, pero con un consumo menor. Y después, la otra palabra llave es la transición energética. Transición energética es la palabra llave para nosotros, como para nosotros como Enel, pero para todas las empresas que están generando energía. Y transición energética significa, primero, de un lado, descarbonización y del otro, entrada de energía renovable. Esto es un fenómeno que está pasando en todo el mundo y que entonces debería pasar también aquí en México. En México tenemos una penetración de las energías, decimos así, intermitentes, no solo las renovables son más, pero de las intermitentes que son 4% en energía y 6% en capacidad. Entonces, muy poco en relación a lo que tenemos en otros países donde tenemos hasta 70%. Y entonces, ahí se tiene que trabajar porque México es un país que tiene un futuro renovable porque tiene también un recurso sobresaliente. Y entonces, además de tener el recurso sobresaliente, tiene baja penetración. Y entonces, es casi destinado a tener un futuro absolutamente renovable y tenemos que empujar por eso. Acabo dando un otro número que me olvidé que es muy importante. Cuando hablamos de generación de energía, la contaminación, solo una planta, aquí que es la generadora aquí en Tula, que es una planta térmica, genera el 33% de dióxido de azufre de toda la Valle de México. Y es una de las plantas más contaminantes del mundo. Entonces, es claro que el impacto después, la CO2 no se puede ver, no es transparente, pero el dióxido de azufre un poco lo vemos porque es amarillo, y entonces aquí efectivamente en la Ciudad de México se ve que hay un impacto diario y actual. Entonces, creo que es importante tomar esta responsabilidad y este camino hacia las renovables. Muchas gracias. Pablo, si nos compartes también la visión de Greenpeace en este sentido. Sí, muchas gracias. Pues justo creo que esta pandemia, la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente, nos da una probadita de lo que podría ser la crisis climática, ¿no? De no hacer algo para cambiar las cosas, ¿no? Lo siento, los expertos, el panel del IPCC, nos han advertido ya de los estragos que podría generar el cambio climático en nuestra especie, en la especie humana, pero también en los demás ecosistemas, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando es de una posible sexta extinción, ¿no? Una extinción masiva de especies, tanto animales como vegetales, pues que pondría en entredicho la supervivencia de nuestra especie. Pues, lo que hablamos es algo verdaderamente grave. Sin embargo, también esta pandemia, la crisis sanitaria, nos da una oportunidad de poner un alto justo a esta vorágine, a esta vieja normalidad, que es la que nos lleva a estar en este punto, en esta crisis ambiental tan grave, ¿no? Nos permite poner un alto y nos permite también pues poner en entredicho muchas verdades absolutas que siempre se pensaron y que nunca se cuestionaron, ¿no? Como la economía no puede parar, no podemos hacer este tipo de cambios porque no se puede, ¿no? Ahora vemos como sí se puede,
¿no? O sea, cómo todas estas estructuras que parecían inamovibles, que parecían intocables, pues ahora están parando, porque lo que estamos hablando es de la vida de la gente, ¿no? Y entonces sí se puede cambiar. Vemos esta caída tan abrupta en cuestión de emisiones, que tal vez si esto nos lo hubieran dicho a esta misma altura, pero del año pasado, nadie hubiera creído que para el 2020 hubiéramos tenido esta reducción de emisiones tan grande. Es una reducción significativa que además nos pone justamente, nos da una oportunidad única para poder retomar una trayectoria que nos conduzca efectivamente hacia las metas climáticas que necesitamos. Pero para esto necesitamos construir una nueva realidad, ¿no? O sea, mucho se ha hablado de la nueva realidad, de venir, de pasar hacia la nueva realidad. Bueno, creo que esto no debe quedarse en la retórica. Necesitamos construir una nueva realidad. Necesitamos replantearnos el modelo que es el que nos ha traído hasta acá, ¿no? Y en ese sentido, pues es muy importante el tema energético. El tema energético es clave, como decía Paolo, es una parte importantísima del total de las emisiones mundiales, también del total de las emisiones nacionales. En México, el sector de energía representa alrededor del 70% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Casi un cuarto de estas emisiones provienen de la generación de electricidad, que, pues, para decir verdad, pues ha sido, además de ser un sector que es sumamente vulnerable a reducir emisiones, o sea, están todas las condiciones para poder reducir emisiones en el sector. Es un sector que realmente no ha avanzado ni siquiera en las metas que ya se propuso el país en cuestión de transición energética. Cabe aclarar que cuando nosotros adscribimos los acuerdos de París, dentro de la ley nacional se establecen metas de transición energética, es decir, de penetración de energías limpias. O sea, México es el único país en el mundo que tiene meta de energías limpias y no renovables. O sea, eso también sería algo muy importante de discutir. Y también de reducción de emisiones. Ya para 2018 incumplimos la meta de transición energética, que era de 25% de energías limpias en el país. No llegamos. Y con todo lo que está pasando ahora mismo, pues es muy probable que para la meta del próximo año, que era de 30%, tampoco la cumplamos, ¿no? Entonces, hablamos de algo pues verdaderamente grave, porque además las metas que tiene México, si hablamos de una trayectoria climática, si cumplimos con todas las metas que están en nuestras leyes, y solamente dependería de nuestro país, la trayectoria sería por arriba de los 3 grados, entre 2 y 3 grados, ¿no? O sea, nuestras metas no son ambiciosas. ¿Cómo va el tema de las energías renovables? Pues Paolo lo decía muy claramente. México es un país que no tiene una penetración importante de energías renovables. Solamente Barbados tiene menos energías renovables en la región latinoamericana que México. México es el segundo país latinoamericano con menos porcentaje de energías renovables del total de oferta de energía primaria. En ese sentido, pues resulta bastante grave, pensando además en el enorme potencial que representa la energía renovable para generación. Pero este potencial que tienen las energías renovables no solamente se queda en la propia generación eléctrica per se, ¿no? La tecnología renovable, las energías renovables además nos permiten otras cosas que las demás tecnologías no nos permiten. México es un país sumamente inequitativo, ¿no? En muchos sentidos, pero en la energía no es diferente. Alrededor del 30% de los hogares en el país sufren de algún grado de pobreza energética, ¿no? Este tipo de tecnologías, además de reducir emisiones en su generación, también nos permiten poder combatir con esta pobreza y con esta falta de acceso a la energía, ya que a diferencia de las tecnologías tradicionales, existen otras modalidades como la generación distribuida, la cual permite llevar la generación, descentralizarla y llevarla a las comunidades, ¿no? Para que ellas puedan generar su propia energía, satisfacer su demanda y en dado caso vender un excedente hacia la red. Entonces,
creo que cuando hablamos de transición energética es muy importante no solamente pensar en la sustitución de las tecnologías, no solamente cambiar la tecnología tradicional, convencional, por las tecnologías renovables. La transición energética también debe cuestionar un modelo que se ha pensado, se ha basado en este crecimiento ilimitado, ¿no? Este crecimiento infinito que no es real y que nuestro planeta nos está diciendo que no es real. En ese sentido, el crecimiento del consumo energético no puede seguir a este nivel, ¿no? Porque ni las energías renovables ni las energías tradicionales lo va a poder soportar. Entonces, es momento, y esta transición es un momento de repensar este modelo y buscar soluciones que sean sustentables, pero además sean soluciones respetuosas con a los derechos humanos, a las comunidades que habitan en nuestro país y en los ecosistemas. Oye, Pablo, muchas gracias. Quiero justo seguir con este tema y retomando esta idea que dices, preguntarle a Julia sobre su perspectiva justo de cómo podemos entender el sector de energía renovable como un sector diferente, es una pregunta, si es diferente, progresivo, progresista, más bien innovador en el sentido de las prácticas de sustentabilidad que implementan, ¿no? Porque como dice Pablo, creo que es importante que no es nada más sustituir una tecnología por otra, es un cambio de paradigma de cómo se genera la energía, quiénes son los jugadores y cómo interactuamos con el medio ambiente y con el sector social. Luli, muchas gracias por la palabra. Yo creo que no podemos hablar de sustentabilidad sin mencionar a los objetivos de desarrollo del milenio, que son el gran plan maestro de la humanidad, ¿no? Que tienen, para quienes no los conozcan, 3 grandes objetivos: erradicar la pobreza extrema, emparejar el piso para todos y combatir los efectos del cambio climático. Las energías renovables aportan directamente a 2 de estos objetivos, que es el 7 de energía limpia y asequible y el 13 de cambio climático. El impacto adicional de este tipo de energías en los otros 15 objetivos depende cómo opere cada proyecto. El diseño de cada proyecto y que considere dentro de cada una de las decisiones de su directiva los temas sociales, los temas ambientales y los temas económicos pueden tener impactos reales en las comunidades en las que operan y ayudar a que verdaderamente se alcancen los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y hay específicamente, hay alguna práctica que tú quieras platicarnos, que tú veas que es como una buena práctica que sigue el sector, que quizá no se implementaba antes en proyectos de infraestructura o de energía y que ahora son de las innovaciones que se están teniendo? Yo pienso que el sector energético y en específico el de la ley de la industria eléctrica, para operar, ha hecho cada vez más avances respecto a cómo se acercan a las comunidades. Los proyectos eléctricos tuvieron un gran reto cuando entraron a México porque es muy difícil entrar a un lugar donde había una compañía dominante que entraba a las comunidades en las que no necesariamente necesitaba obtener consentimiento porque se trataba del mismo gobierno. Entonces, todos los proyectos eléctricos que han entrado a México han tenido que romper con el paradigma de no ser una empresa estatal, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que muchas empresas están liderando y empujando cada vez más las estrategias de relacionamiento comunitario, porque ellas mismas se están dando cuenta por todo el aumento en la conflictividad social que se asoció a la reforma energética, que lo más conveniente para todos es incluir a las comunidades desde el momento en el que están diseñando los proyectos. Y me parece que esta es una práctica que ha permeado muchísimo a la industria renovable, que además en México solamente es terrestre. Okay. Gracias. Paolo, ¿quisieras comentar tú también algo al respecto desde las políticas y prácticas de Enel? Sí, mira, me gustaría dar algunas informaciones, eventualmente algunas un poco más colaterales al tema. Primero, temas comunidades, como dice Julia, nosotros tenemos un procedimiento que se llama Creating Shared Value, por el cual, y que efectivamente hemos desarrollado en el tiempo, son 10 años que estamos aquí y nosotros hemos mejorado nuestros procedimientos. Según nuestro procedimiento, efectivamente, desde el primer día que vamos en una comunidad,
buscamos manera para encontrar proyectos donde podemos compartir el valor y entonces los beneficios de los proyectos con las comunidades. Típicamente desarrollamos emprendedoría local. Algunos ejemplos son, por ejemplo, en el caso del proyecto Villanueva, que es el mayor proyecto solar de las Américas, formamos, capacitamos algunas personas de la comunidad local como carpinteros y después le hemos dado antes la madera del proyecto para poder construir sus propios muebles, pero después para poder hacer una emprendedoría. Esto para no solo depender del proyecto, sino para poder desarrollarse más allá del proyecto. Y como esto tenemos agricultura, tenemos vivero, tenemos muchas actividades donde intentamos desarrollar más allá del proyecto mismo. Y esto creo que es muy relevante. Y tenemos todo un sistema muy definido de análisis de los stakeholders, comunicaciones muy importante con las comunidades locales. Entonces, ahí creo que efectivamente se trabaja bien. Un tema relevante que lo decía Pablo antes, por definición, las renovables son distribuidas. Nosotros estamos en 2 estados y típicamente estamos en los municipios menos desarrollados, exactamente para no, por un tema de costo, pero también para poder desarrollar estas áreas, ¿no? Y solo nosotros, como Enel, desde cuando estamos aquí, hemos desarrollado, creado más o menos 20.000 lugares de trabajo, de los cuales, dependiendo del proyecto, vamos entre el 90 y el 95% están en las comunidades aledañas. Entonces, creo que es muy relevante el impacto distribuido un poco en línea de lo que decía Pablo de nuestros proyectos. A nivel de trabajo también tengo que decir un tema relevante. Salió hace poco este estudio de McKinsey que dice que en verdad a paridad de energía se generan 3 veces más lugares de trabajo en renovables que en convencionales, ¿no? Y entonces, considerando renovables y también eficiencia energética. Entonces, esto es muy relevante cuando se tiene que pensar de salir de la emergencia COVID o para plantear el futuro, dónde poner el dinero. Efectivamente, el retorno para la comunidad está mucho más en la renovable que en las convencionales. Y una confirmación de esto es que en Estados Unidos, que está aquí cerca y que tiene una penetración no tan alta de renovables, porque sabemos que aún empujan para gas y carbón, las 2 áreas, los 2 perfiles que van a crear más trabajo constantemente cada año de aquí al 2026, entonces por 6 años seguidos, son operador e instalador solar y operador eólico. Entonces, efectivamente es un retorno muy importante. México tiene también una ventaja que, siendo un país manufacturero, puede ser también una base para la producción. Y acabo diciendo una última cosa que creo que también es un mito sobre las renovables, ¿no? Que salió un poco también del documentario de Michael Moore que ahora removieron de YouTube, que si uno toma todo el ciclo de vida de las renovables, en verdad consume más una renovable o contamina más una renovable que una convencional. Eso es claramente falso, porque para las convencionales cada día se tiene que hacer una actividad industrial para el carbón, minería o algo, ¿no? Entonces, sin entrar en los números. Pero si queremos entrar en los números, hay un estudio de Carbon Brief, que es una empresa alemana muy interesante, donde efectivamente se dice que los gramos de CO2 por kilowatthora de las renovables en media anda entre 10 y 30 gramos, y el gas va en los 500 y el carbón arriba de 1000. Entonces, estamos en orden de grandeza completamente diferente, tomando en cuenta fabricación, producción y decommissioning. Entonces, creo que esto también es un tema muy relevante. Y last but not least, que creo que también es muy relevante para la comunidad, son más baratas. Entonces,
también el derecho de poder comprar energía más barata me parece un tema de sustentabilidad que es relevante para todos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y pasando, después de hablar todas estas maravillas de las renovables, hasta parece insólito que tengamos que cuestionarnos o que tengamos que hablar de por qué más bien hay el gobierno en México y un sector de la sociedad está cuestionando el potencial de las energías renovables y los beneficios que puede traer a México en términos climáticos, en términos económicos y sociales, ¿no? Entonces, Julia, quisiera pedirte si nos puedes dar desde tu perspectiva, como dices que ahora te dedicas a apagar fuegos y a leer las noticias todos los días en pánico, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos 6 meses que ha desestabilizado tanto al sector en realidad y en percepción, ¿no? Porque creo que hay cosas que a lo mejor no son tan reales, pero bueno, hay esta percepción en los medios de que hay una guerra contra las renovables y quisiéramos entender un poquito más de qué es lo que ha pasado. Luli, los que hacemos impacto social decimos siempre que el primer impacto de un proyecto es el de percepción, ¿no? Lo que la población piense que puede pasar es siempre el primer impacto. Y las medidas que se han tomado en materia de renovables han causado mucho ruido y en general temor respecto de si México es un buen lugar para invertir o no, porque se están cambiando las reglas del juego. Y lo cierto es que todos los gobiernos tienen derecho a cambiar las reglas del juego, eso todos los tenemos claro. Pero para cambiar las reglas del juego, los gobiernos tienen que usar las reglas del juego para cambiarlas, ¿no? Lo que no se vale es cambiar el juego y no seguir las reglas que tenías que hacer para hacerlo. Dicho eso, me parece que la primera modificación fue en octubre del año pasado, cuando de pronto en el sector hay un instrumento que se llama certificados de energías limpias, que básicamente es que tú das ciertos bonos limpios que te tienen que comprar los que contaminan un poco más que tú para emparejar el piso en el mercado. Y la lógica de la reforma energética fue que los proyectos que ya estaban operando cuando entraba en vigor no iban a expedir certificados de energía limpia para que fuera una ventaja competitiva y así promover la inversión en este sector. Lo primero que pasó es que se dijo que se cambiaron las reglas, no pasó por el procedimiento de mejora regulatoria de CONAMER, se publicó el acuerdo y se dio permiso a estos proyectos viejos de sacar CELS al mercado, lo que perjudica económicamente a los que ya tenían CELS colocados con contratos con cierto precio, tomando en cuenta la cantidad de CELS que podían haber circulando por ahí. Este acuerdo está suspendido. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha entrado en vigor, ¿no? Y también vía judicial. Conforme vaya platicando un poco más, se van a dar cuenta que la constante es que todos estos actos están parados, pero no están parados por el Ejecutivo Federal, sino que son los tribunales los que les han puesto una pausa obligatoria. Esto no quiere decir que estos acuerdos hayan dejado de existir, simplemente están pausados en lo que los jueces toman las decisiones para no perjudicar a los que se sienten agredidos por estas medidas. Dicho eso, el de los CELS fue el primero. Después entró el 29 de abril el famosísimo Acuerdo SENACE, que aquí les voy a leer el nombre completo porque todos les decimos Acuerdo SENACE, pero tiene un nombre muy rimbombante, que es el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia de la enfermedad virus SARS-CoV-2, COVID-19. Para los cuates es el Acuerdo SENACE. Y básicamente lo que decía es que a partir del 3 de mayo y hasta fecha indefinida, se iban a suspender las pruebas preoperativas de los proyectos que se estaban construyendo y de los nuevos proyectos que ya tenían un nuevo proyecto, ¿no? Este acuerdo, se los spoilereo, también está suspendido porque los jueces federales determinaron que echarlo a andar iba a perjudicar de forma irreparable a los que estaban intentando entrarle al sistema eléctrico y se le estaban imponiendo estas
restricciones. También otra cosa que quiero mencionar, y nada más porque soy abogada y si no me va a dar algo, es que el SENACE sí puede expedir reglas técnicas de la operación del sistema de transmisión eléctrico. Pero en este caso no emitió reglas técnicas, sino que estableció restricciones para que los particulares tuvieran acceso a las líneas de transmisión. El acuerdo que se aprobó el 15 de mayo, que también todos han escuchado, es la política de confiabilidad, seguridad y continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional que expidió CENER. Este acuerdo también fue muy criticado porque no pasó por el procedimiento de mejora regulatoria. Y en este caso, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria no dijo que estaba exento, simplemente dijo que no era una norma, que se trataba de meras directrices y que como se trataba de meras directrices no tenía que pasar por un proceso de consulta del público. De un estudio de este acuerdo, me parece que a los abogados nos queda claro que es una norma general, impersonal y abstracta y que se tuvo que haber consultado, porque más allá de si CENER sí tiene las facultades para establecer la política energética de nuestro país, que sí las tiene, lo que hace aquí es que da competencias a otras autoridades y a eso los abogados lo conocemos como que supera la reserva de ley. O sea, CENER no le importó lo que decía la ley y creó una serie de competencias nuevas para SENACE y para la CRE. Entonces, este acuerdo ha tenido la misma suerte que todos los demás y un juez ya lo pausó. Y en lo que entrábamos a esta conferencia, el gobernador de Jalisco ya avisó que va a presentar una controversia constitucional. Una controversia constitucional es otro medio de defensa constitucional en el que una autoridad le dice a otra autoridad, oye, tú no podías hacer eso, porque el que podía hacer eso era yo, y va y le dice a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, oye, esta autoridad hizo esto, pero no podía, el que podía era yo. Y lo interesante de que hayan presentado una controversia constitucional es que el efecto de una controversia constitucional es que lo que se pelea puede dejar de tener efectos para todos. Y por último, el 10 de junio se publicaron los cargos, y también se los voy a leer porque también es un nombre largo, cargos por el servicio de transmisión para fuentes de energía renovable o cogeneración eficiente por nivel de tensión a precios de 2018, que es el que hemos leído que sube muchísimo las tarifas de transmisión, y el 28 de mayo la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, aprobó una resolución para las tarifas de porteo, que son las que suben 800% lo que le cobraban a alguien que llevaba energía de un lado a otro para él mismo. Estos también ya están suspendidos vía judicial. Ok, muchas gracias. Y parece ser, cuando uno lee las noticias y lee estos títulos gigantescos, como dices, y rimbombantes, que hay o sea, que lo que se infiere o lo que se quiere comunicar es que hay un tema de confiabilidad en la red, que hay un tema de, pues, amenaza al sistema, a la seguridad energética de México, y que por eso han tenido que hacer estas correcciones a las leyes existentes. En ese sentido, hemos identificado que hay como 3 temas donde se ha generado controversia y donde ha habido también información, pues a veces que no es cierta, ¿no? Y eso genera mucha confusión también entre el público. Entonces quiero pedirle a Paolo si brevemente nos puede explicar cuál es el tema, cuáles son estos mitos o verdades sobre la intermitencia y confiabilidad de las renovables dentro de un sistema eléctrico, cómo funcionan los criterios de despacho de energía, dónde entraban las renovables y dónde se pretende que entren y qué implicaciones tiene, y el tema del combustóleo, que también creo que ha estado, ¿no? O sea, es como otro actor ahí invisible o visible que ha estado circulando y que genera mucho ruido en los que tratamos de entender realmente qué es lo que está pasando. Bien, voy a intentar de ser rápido. Primero, me sorprendió mucho el acuerdo del 29 de abril por razones de emergencia, porque en verdad dice que por razones de emergencia paramos las renovables. En verdad se demuestra que abril, mayo, marzo, entonces los meses de emergencia COVID, fueron meses
con un consumo, con una demanda más alta de meses pasados. Entonces, no tuvimos una verdadera emergencia. Y si uno toma los 20 días de menor demanda de los últimos 2 años, ninguno de esos 20 días fue durante la emergencia. Entonces, no tuvimos una verdadera emergencia. Yo entiendo perfectamente el SENACE, porque claramente como Enel nació como la misma CFE, Ente Nacional de Energía Eléctrica, entonces tener una medida emergencial para efectivamente si hay un bajón muy importante de demanda, tiene que ser importante. Hacerlo de forma preventiva me pareció un poco raro. Entonces, primer punto, la demanda no bajó tanto para justificar este tipo de medidas. Entonces, la confiabilidad estaba igual al periodo anterior. Segundo tema sobre la intermitencia. Sobre la intermitencia es un tema bastante complejo y técnico. No quiero entrar en los detalles, pero puedo decir que, como hemos dicho, a nivel de penetración de intermitentes, México está entre 4 y 6%, y hay países que están a 70%, ¿no? ¿Cómo se maneja la intermitencia en los demás países? La intermitencia en los demás países se maneja de distinta manera. Primero, es importantísimo invertir en la red. Más grande es la red, es como un efecto condominio. Entonces, si alguien consume más o genera más o menos, hay otro que puede ser que decimos, equilibran un poco el tema. Entonces, es importante invertir en la red mexicana, pero también tener conexión con los países cercanos. Europa es una única red y entonces puede permitir esto. Invertir también en redes inteligentes, entonces en servicios que permiten desconectar o conectar muy rápidamente línea y generaciones. Después, para ir en orden, es claro que se tienen que tener plantas que son de respaldo y que reciben dinero para estar de respaldo, que son plantas térmicas, que pueden ser las mismas del CFE, pero que tienen flexibilidad, y entonces para tener flexibilidad necesitan algunas pequeñas modificaciones técnicas, pero atrás contratos de gas más flexibles. Y después, last but not least, el otro salto tecnológico que está llegando, que son las baterías. Entonces, llegaremos ahí. ¿Cómo vemos la transición energética en el mundo? Se iniciará de una descarbonización, sale el carbón, sale el combustóleo, se queda renovables con la compensación en gas y después el gas va desapareciendo, pero en muy largo plazo, porque el gas efectivamente contamina mucho menos que las demás tecnologías y ahí entrarán las baterías. Entonces, así se hace. Con un trabajo enorme, se tiene que hacer un trabajo enorme a nivel regulatorio para permitir todos esos servicios que, ok, estoy de acuerdo que lo puede dar la CFE, pero es un tema de regulación que no reconoce económicamente eventualmente los servicios que da la CFE. No necesariamente que lo tiene que pagar una renovable, no. Si pensamos que la renovable sola se tiene, cada singola planta tiene que dar un flujo que se llama base load, entonces plano así, claro que le costa más caro al sistema y entonces a todos, ¿no? Entonces esto era el segundo punto muy importante. Después, el despacho legalmente es muy sencillo, ¿no? Para dar el mayor beneficio al ciudadano, el principio del despacho es simple. Se despacha en orden de precio, de costo. Entonces, quien tiene el costo más bajo cada hora, lo despachan. Típicamente, las renovables que no pagan combustible son más baratas y entonces tiene, como se dice, relación, decimos, en relación a los demás. Y entonces, efectivamente, se llaman no despachables. Hay también otras tecnologías que son no despachables porque no se pueden apagar, como por ejemplo el nuclear, y esta deberían entrar antes. Después entran las convencionales y el orden de las convencionales es por orden de precio. El orden de precio típicamente es gas, carbón y combustóleo. Combustóleo es la más cara. No debería entrar nunca por razones de precio. Pero
el sistema necesita una cantidad de planta que permiten de hacer esta compensación de todo el sistema. Y en México, que se está diciendo, el SENACE dice, y justamente lo hace así, que estas plantas son las de combustóleo, y entonces en este momento está diciendo, para dar estabilidad, tengo que poner siempre fijo las plantas en combustóleo. Es una estrategia que me parece no está alineada con el rumbo que sigue el resto del mundo. Es una estrategia que claramente lleva más contaminación, pero también lleva más costo para los mexicanos. Entonces, creo que si el mundo va en una dirección y México va en la otra, una razón ahí atrás se tiene que tener. Muchas gracias. Pues sí, nada más para aclarar para los que no sepan, el despacho es básicamente la inyección de la energía producida a la red. Y efectivamente esto es cosas que nos preocupan cuando vemos que se cambia este orden lógico, como dices, que sigue las tendencias del mundo, de darle preferencia a las renovables por el bajo costo, porque al final eso se traduce en los costos que tenemos nosotros como usuarios y que tienen las empresas. La mayoría de la electricidad en los hogares y para los usuarios básicos está subsidiada y nosotros no pagamos el costo real, pero muchas empresas están en riesgo de que aumenten las tarifas considerablemente. ¿Y quién creen que va a pagar esos precios? Esos precios no los, o sea, tarde o temprano nos van a caer a nosotros como consumidores de esos productos y van a encarecer a los productos y servicios y van también a afectar la posición de México en cuanto a su papel competitivo para exportaciones, ¿no? Entonces, realmente es importante esto y es preocupante. Y en este sentido, una buena noticia que vimos dentro de todo, mientras todo esto pasaba, fue que Greenpeace sometió también un amparo y quisiera pedirle a Pablo sobre que nos platique un poco de esta estrategia, cómo encaja, qué busca y qué nos dice a nosotros también sobre nuestros derechos, ¿no? O sea, y cómo nos podemos defender ante estos cambios que contaba Julia, de cambios de ley sin seguir el proceso de la ley. Entonces, Pablo, te agradezco. Sí, pues es muy importante todo lo que mencionaba Julia, todo el proceso de modificaciones en las normas. Nosotros lo que hemos estado buscando desde los acuerdos de París es que México cumpla con sus metas de transición energética, que las haga más ambiciosas y que al momento de que las cumpla, siempre tenga en mente la perspectiva de derechos humanos, ¿no? O sea, creo que eso es algo fundamental en cualquier política que busque mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, ¿no? En este sentido, ante todo esta vorágine de cambios políticos que ha habido últimamente, ha habido muchísimos recursos de amparo para proteger diferentes intereses, ¿no? O sea, creo que es muy importante decir, la industria ha salido a ampararse por el tema de competitividad y por el tema de las afecciones que va a tener su giro ante estos cambios políticos. Nosotros salimos a ampararnos argumentando la violación de los derechos humanos a medio ambiente sano, a la salud y al desarrollo sustentable, ¿no? Eso es muy importante. Cuando nosotros hablamos de qué es lo que ha pasado en estos cambios políticos, pues básicamente lo que han hecho es poner un bloqueo a las energías renovables, ¿no? O sea, acá hay un trasfondo ideológico muy claro que ha ido saliendo a la luz poquito a poco conforme se han venido presentando los diferentes acuerdos, las diferentes políticas, etcétera. Recién ayer se publicó en la CONAMER también el PROCENER, que es el Programa Sectorial de Energía, donde ahí ya queda completamente claro qué es lo que están buscando, ¿no? O sea, primero nos habían dicho que las energías renovables no podían entrar, o sea, las energías renovables eran peligrosas por temas del COVID,
por temas de la pandemia. Después salió la política de CENER y entonces ya ahí tuvimos un poquito más claro ya el panorama por dónde iban las cosas. Y ahora con el PROCENER, lo que ellos dicen es que acá el tema es fortalecer a CFE y a Pemex como dos entes muy fuertes, ¿no? El sector energético va a ser la prioridad de esta administración y lo va a hacer a través de fortalecer estas dos entidades, y esto va a suceder explotando combustibles fósiles, ¿no? En ese sentido, pues tienen ahí los planes de exploración y producción de petróleo, los planes para rescatar el Sistema Nacional de Refinación, y ahí es donde viene el vínculo con el sector eléctrico, ¿no? Nuestro sistema de refinación es un sistema sumamente ineficiente, que por cada barril de crudo que entra, 30% resulta en combustóleo, ¿no? Es un combustible sumamente ineficiente, sumamente contaminante, que está en desuso prácticamente en todo el mundo. Recientemente, en enero, también se prohibió para que se use como combustible en buques. Entonces, con todo el plan de refinación, pues lo que va a resultar es que México va a tener un chorro de combustóleo, ¿no? Nadie lo quiere, nadie lo usa, entonces acá la idea es quemarlo para generar electricidad, y ahí es donde se hace el vínculo CFE-Pemex, ¿no? Generación de electricidad, producción de petróleo. Esto resulta verdaderamente grave, y nosotros lo que estamos viendo acá es que el Estado tiene una obligación, ¿no? Cuando México, porque vemos también con mucha preocupación que la política está completamente dislocada en el país. Por un lado tenemos la política internacional climática, que va a las cumbres, que va a todos los eventos, firma acuerdos, se suma a alianzas, ¿no? De hecho, recientemente esta administración, el año pasado, se sumó a la Climate Ambition Alliance, ¿no? Cuando México firma esta alianza, lo que hace es comprometerse a emisiones netas cero para 2050, ¿no? Imaginemos lo que esto significa en términos de implementación en el sector energético, ¿no? Emisiones netas cero. Igualmente se compromete a que para este año se reelaboren las contribuciones nacionalmente determinadas, que son los mecanismos de reducción de emisiones del país, ¿no? O sea, si estamos hablando de que los que tenemos no los cumplimos y que con este panorama no se van a cumplir, pues bueno, vamos a reelaborar nuestros compromisos, van a ser mucho más ambiciosos, pero va a ser un pedazo de papel que pues en realidad tiene más valor el propio papel que lo que está escrito, ¿no? En ese sentido, pues es verdaderamente preocupante ver esta dislocación política. Y aquí es justo la parte que nosotros estamos demandando. El Estado tiene una obligación de cumplir estos compromisos. El Estado tiene por ley que cumplir las reducciones climáticas, ¿no? Y acá el tema ideológico pasa a un segundo lado, ¿no? Si el Estado quiere hacerlo a través de capital estatal, que lo haga a través de capital estatal. Si lo quiere hacer a través de privados, que lo haga a través de privados. El tema es reducirlo, ¿no? Y no lo está haciendo, y no lo va a hacer. Entonces, el amparo de Greenpeace va en esa lógica, ¿no? Defender los derechos humanos que se están violando a través de esta política que es completamente fósil, ¿no? Una política que pone en riesgo nuestra salud, que pone en riesgo nuestros ecosistemas y que pone en riesgo a las generaciones venideras, ¿no? Porque de lo que estamos hablando al final de cuentas es eso. Estamos robando el futuro a las generaciones que vienen. Entonces, el amparo de Greenpeace está estructurado de esa manera. Gracias. Y antes de pasar a las preguntas del público, que ya tengo aquí varias, Julia, me gustaría preguntarte nada más si nos puedes decir un poquito sobre estas formas de participación, cómo, ¿no? También como, además de esos derechos que mencionó Pablo, tenemos derecho a participar en la política, en la toma de decisiones, derechos como consumidores. ¿Qué otras avenidas hay? Una es esta representación de nuestros intereses a través de grupos y organizaciones organizadas, Greenpeace, pero ¿qué otras alternativas hay si es que hay? Mira, en este caso en particular, dado que Greenpeace, que es una organización que tiene como objeto social defender al medio ambiente,
se le reconoció interés legítimo. Esto quiere decir que el juez ya dijo, sí, sí pueden ellos venir a quejarse por violaciones al medio ambiente, a la salud, y también deben de haber temas de competencia, porque en el caso de Greenpeace, los dos amparos están en un juzgado especializado en materia de competencia. Y esto se traduce en que todos los ciudadanos podríamos presentar un amparo por considerar afectaciones al medio ambiente, a la salud, y, por ejemplo, hay toda una vertiente de que se están creando barreras completamente ilegales, justamente por lo que decía Paolo. Yo pago la energía subsidiada, ciertamente es, pero la pago más barata porque me despachan la energía que cuesta menos producir. Si me empiezan a despachar la energía que es más cara, no importa que tenga un subsidio, mi tarifa de a pie, mi tarifa cuando llegue mi recibo, va a verse afectada. Como ciudadanos tenemos eso, podemos ir al juicio de amparo indirecto porque se trata de un amparo contra una regla que puso una autoridad. Puede pasar lo que ocurrió con el gobernador de Jalisco, puede haber otras autoridades que digan, bueno, CENER no podía hacer esto, en realidad el que tiene la competencia soy yo. En COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, se está discutiendo la posibilidad de presentar una controversia constitucional justamente porque se afecta a la competencia porque se crean barreras, o podría ser incluso si se llegaran a afectar las tarifas y pudiesen haber afectaciones a los consumidores, hay una acción que es las acciones de clase, en la que si 30 consumidores o más consideran que se les está violando un derecho, pueden ir por vía de este tipo de acciones a reclamar que se les paguen los perjuicios que se les causó. Pero para eso ya tendría que haber un perjuicio, ya tendría que haber un efecto en los precios. Gracias. Voy a pasar un poquito aquí a las preguntas. Algunas están relacionadas, la mayoría con temas que ya hemos tocado. Para Paolo, nos preguntan un poco, ¿cuál es la perspectiva de Enel? ¿Cómo ve el futuro en México? Evidentemente, hay seguramente muchas cosas que no nos puedes decir, pero quisiéramos saber qué tan optimista o pesimista estás. Bien, primero me permití de leer las preguntas, entonces me tomo también la libertad de responder a otra pregunta también, ¿eh? Creo que es relevante. Porque impacto en comunidades de la energía eólica. La energía eólica tiene un impacto en las comunidades bajísimo. Un aerogenerador claramente ocupa un espacio de pocos metros cuadrados y toda la tierra alrededor y entre las turbinas se continúa usando para agricultura, para ganado y todo. Entonces, además, claramente cuando llegamos, empresas como nosotros o todas las empresas, tiene que llevar a hacer caminos, a hacer terracería, entonces muchas veces tiene también ventajas para los mismos campesinos que pueden trabajar mejor. Y claramente en algunos casos ayudamos también con maquinaria y todo. Entonces me parecía un tema relevante. Tema futuro. Claramente las inversiones en renovables son inversiones que se llaman muy capital intensive, en el sentido que se hace una grande inversión y después se tiene que esperar mucho tiempo, muchos años para que tenga un retorno, porque no hay un retorno tan grande. Si consideramos que efectivamente estamos consiguiendo en el mundo, no solo nosotros, pero estamos consiguiendo precios inalcanzables para las convencionales. Aquí en México hemos batido el récord fuimos a bajo de $20 por megavatio hora. Es claro que también el retorno es bajo. Y esto es como, quiero dar una metáfora, es como jugar con los carritos. Entonces, las convencionales tienen un carrito donde le puede poner poco de combustorio y puede continuar a ir, y si hay un problema en el camino le pone más combustorio o gasolina, lo que sea, y puede corregir. Las renovables en vez tienen que lanzar el carrito en el primer día
y esperar que ha hecho bien los cálculos para que llegue al final de la carrera. Es claro que en un país que me cambia la pista, que me pone curvas, que me pone subidas, obstáculos, es claro que voy a tener dificultades para llegar al final de la carrera. Y claramente ahora empresas como Enel son sólidas y entonces pueden sobrevivir. Pero es claro que no es un contexto, no se crea un contexto en el cual empresas como Enel pueden operar de forma tranquila. Y esto es una lástima porque teóricamente en los próximos 15 años en México se deberían invertir 100.000 millones de dólares en energía para abastecer el crecimiento de demanda que se prevé. Entonces es una lástima si emprendedores privados se quedan preocupados y asustados para poder invertir en este país. Entonces, creemos que se puede aún crear un contexto positivo. Como he dicho al principio, creo que las renovables son imparables por un tema de precio y no por un tema de ambiental, y que México es privilegiado porque tiene un recurso sobresaliente. Entonces, estoy seguro que puede ralentizar la inversión en renovables, pero no puede parar. Acabo dando un número también porque es importante, ¿no? Hoy, haciendo una comparación, ¿no? Hoy más o menos, si tenemos que dar energía a todo México solo con una planta solar, y después me dirán intermitente, batería, ok, perfecto, pero en términos de energía es suficiente una planta que cubre ni la mitad del estado de Tlaxcala para abastecer todo México, ¿no? Entonces, cuando pensamos al impacto, como se decía con Pablo, que es distribuida, también el impacto en términos de superficie es mucho menor que, como hay otras comparaciones en el mundo, que en la superficie cubierta por los estacionamientos públicos de los supermercados. Entonces, el impacto es poco, el impacto en términos de superficie es muy, muy bajo, y entonces creo que es importante dar tranquilidad para poder lanzar el carrito y continuar a lanzar carrito por largo tiempo aquí en México. Perfecto. Para Pablo y para Julia, una pregunta sobre las acciones que recomiendan a la ciudadanía. Pueden ser legales, pueden ser de movilización, ¿no? Desde sus trincheras. Nos preguntan qué acciones recomiendan a la ciudadanía para sumarnos a encaminar a México hacia las renovables, ¿no? ¿Qué puede hacer, qué podemos hacer los ciudadanos? Y para Julia en específico, si se puede organizar un proceso legal de estos que mencionabas de acción colectiva de ciudadanos organizados en contra del gobierno federal argumentando daños a la salud, o cuál sería como una estructura que funcionaría. Bueno, antes que nada, las acciones colectivas, para que una acción colectiva pueda proceder, ya tiene que haber un daño. Entonces, sí podría proceder en contra de estas medidas, pero esperemos que no se dé el supuesto en el que sí puede proceder, porque eso quiere decir que o ya hubo un daño a los consumidores o que ya hubo un daño al medio ambiente, porque este tipo de acciones en las que puedes agrupar a los ciudadanos y armar acciones colectivas son daños que ya ocurrieron en materia ambiental o en materia de consumidor. Como ciudadanos, podríamos ir a amparos indirectos en lo individual o podríamos buscar alguna institución de la sociedad civil que esté haciendo este tipo de movimientos. Hay varias, está Greenpeace, está SEMDA, para que se representen nuestros intereses a través de ellos. Y finalmente, somos un país democrático. Tenemos la posibilidad de votar en las elecciones y de buscar a nuestros representantes y de hablar con nuestros representantes electos democráticamente, con nuestros diputados, con nuestros alcaldes. Finalmente, la democracia se beneficia mucho en la medida en la que retroalimentamos a quienes nos representan. Gracias. Pablo. Sí, pues creo que acá es justo muy importante recalcar
de lo que estamos hablando es de cambio climático. En ese sentido, hay muchísimas cosas que desde la ciudadanía podemos hacer. Combatir el cambio climático tiene que ser un esfuerzo sin precedentes multisectorial, ¿no? Tanto del gobierno como de las corporaciones, la academia y la sociedad civil, ¿no? En ese sentido, si hablamos del tema de energía, una de las partes más importantes y más fáciles que podemos hacer es tener un consumo responsable, ¿no? En nuestras casas, apagar las luces cuando no las estamos usando, justo, o sea, empezar a hacer el vínculo entre la clavija donde conectamos nuestros aparatos y estas plantas que ahora quieren echar a andar de combustóleo, ¿no? O sea, este consumo energético tiene implicaciones, ¿no? Es muy importante, justo tampoco responsabilizar a la gente por, por el cambio climático, ¿no? O sea, creo que todos tenemos niveles de responsabilidades y la responsabilidad de la gente de a pie es mínima comparado con la de las grandes empresas contaminantes que han emitido históricamente, ¿no? Pero desde ahí nosotros podemos hacer algo. Si buscamos también en temas legales, yo no soy abogado, pero hemos estado participando ya desde hace mucho tiempo en cuestiones de amparos, estrategias legales para proteger el medio ambiente y la salud. Por ejemplo, acá en Ciudad de México tenemos esta refinería de la que hablaba Paolo, la refinería y termoeléctrica de Tula, que quema combustóleo, que quema un combustóleo con altísimo grado de azufre, que eso está prohibido por ley, por las normas de calidad del aire, y que está afectando nuestra salud de una manera impensable, ¿no? Recientemente sacaron un estudio que decía que alrededor de, o sea, estas emisiones de la termoeléctrica de Tula generan alrededor de 14,000 muertes prematuras al año por contaminación, ¿no? O sea, está afectando nuestra salud, ¿no? Está afectando nuestra calidad de vida este tipo de decisiones. Los combustibles fósiles, además de generar cambio climático, también tienen implicaciones en nuestra salud. En ese sentido, pues ahí también se puede demandar el hecho de que el aire limpio es un derecho humano, ¿no? Tenemos derecho a respirar, tenemos derecho a ver crecer a los niños de manera sana, ¿no? De que se desarrollen sus pulmones de una manera normal y ahora mismo en la Ciudad de México eso no pasa, ¿no? Entonces, creo que todo este tipo de decisiones también traen ahí un trasfondo de afectaciones a la salud muy importante. Gracias. Para Paolo, nos preguntan sobre cómo afecta el precio del petróleo, si hay alguna afectación al desarrollo de la industria renovable, a las inversiones. Bien, primero hago un comentario histórico que creo que es muy relevante, que es el gran desarrollo de las renovables despegó más o menos en 2014-2015 y fue una consecuencia de la subida muy rápida de los precios alrededor de 2012. Entonces, por una cuestión de costo, se desarrolló mucha nueva tecnología que permitió una caída de precios muy, muy importante en las renovables y entonces hizo que las renovables pudieran pasar a ser más competitivas en términos de precio que las convencionales. Entonces, esto es el primer tema. El segundo tema es, claramente, el costo variable de una convencional depende con parámetros, con distancia de tiempo, con distintas fórmulas, depende del precio del petróleo, pero no puede ser inmediato, ¿no? En el sentido que el precio que se ve en acero o lo que sea, en verdad no es el precio que pagan las térmicas hoy. Las térmicas compran a más largo plazo, ¿no? Entonces, hay un efecto, pero de más largo plazo. De toda manera, también, esto es relevante, también si el combustóleo fuese cero, de toda manera, el costo de generación con una planta a combustóleo de toda manera se queda más alto, porque hablamos de dos tipos de tecnología, o son motores diésel como un motor de un coche, entonces, que es muy caro en términos de mantenimiento, en términos de gestión, o son también turbinas como las de Tula, que también se quedan más cara en términos de operación y mantenimiento. Entonces, hay un impacto
hay un impacto más en futuro, ¿no? En el desarrollo. En el despacho no hay impacto porque siempre una renovable se quedará con costo, se llama costo marginal, costo variable cero, y entonces siempre tiene prioridad de despacho en relación a las convencionales. Última cosa que quiero decir que es muy importante. Hoy el mercado en el mundo y también en Enel, los clientes privados que pueden escoger energía siempre más están escogiendo renovables por una cuestión de responsabilidad social. Entonces, se puede ver que los contratos bilaterales de compra de energía renovable están creciendo de forma exponencial. Eso significa que efectivamente hay clientes que quieren aportar valor a la comunidad y quieren comprar energía renovable. Es más barata, pero también lo quieren hacer por un tema de sustentabilidad. Y eso es muy relevante, entonces, poder permitir a esos clientes, esos industriales, estas pequeños comerciantes y cosas así, de poder escoger también este tipo de tecnología. Correcto. Para Julia, ¿tienes algún ejemplo exitoso de participación comunitaria en México o en Latinoamérica en proyectos de energía renovable? ¿Has visto tú en los casos en los que has hecho lo que has leído? Estoy pensando en alguno en específico, pero en realidad hay muchos, porque hay muchos proyectos de energías renovables que están operando exitosamente en nuestro país. Estoy pensando, por ejemplo, en un parque eólico en Coahuila, que ha tenido una estrategia muy interesante con las comunidades aledañas y han implementado un programa de deportes en los ejidos en los que operan. Ese me gusta mucho porque realmente para hacer el plan de gestión se platicó con todos y cada uno de los pobladores porque tenían que aprobar el uso común de sus tierras para que se pudieran establecer este tipo de proyectos. Ese me gusta mucho. Y este no es de energía, este es de energías renovables, pero es de una petrolera, es de Repsol. Repsol tiene un programa en España en el que ayuda a los pescadores a gestionar sus permisos de pesca. En México ya no puedes gestionar nuevos permisos de pesca, se acabaron en 2010, los que hay están. Pero en España siguen dando permisos de pesca y como ellos tienen un proyecto costa afuera, ayuda y los pescadores se sienten, a veces compiten por el Golfo de no por el Golfo de México, perdón, por el mar con el proyecto, ellos los ayudan a que todos los trámites administrativos sean más fáciles para ellos y que de verdad puedan renovar sus licencias. Gracias. Yo si pudiera Sí, intervenir, existen proyectos de energía de generación comunitaria en América Latina que han sido exitosos. Por ejemplo, en Guatemala existen proyectos comunitarios que han desarrollado mini hidroeléctricas. Son hidroeléctricas que no afectan el canal, no hacen embalses, y en ese sentido el río sigue como ha funcionado. Son comunidades pequeñas y que han logrado establecer este tipo de proyectos para satisfacer sus necesidades eléctricas en cuestión de riego, por ejemplo, en cuestión de refrigeración de alimentos, etcétera. Comunidades que antes estaban aisladas de la red eléctrica guatemalteca, ahora a través de este tipo de proyectos han podido satisfacer sus necesidades energéticas y con afectaciones mínimas en cuestión ambiental, ¿no? Ese es uno de los grandes beneficios que también podría tener acá la generación distribuida a partir de renovables, sobre todo en comunidades que no tienen acceso ahora mismo a la red, que no tienen acceso a energías. Gracias. Inclusive se planteaba o se plantea en el nuevo modelo del mercado eléctrico mayorista que hasta los mismos, por ejemplo, los municipios podrían organizarse como suministradores calificados y ellos proveer la electricidad a otros usuarios, ¿no? O sea, creo que justo lo que
las bondades del mercado eléctrico como se planteó es que precisamente habría la posibilidad, como decía Paolo, uno, a que la gente a nivel de usuario y a nivel de empresa y a todos los niveles tuvieran opciones, ¿no? Que nosotros como usuarios podemos decidir a quién le compramos nuestra electricidad, qué tipo de electricidad y cuánto quiero pagar o cuánto estoy dispuesto a pagar por ella. Y la otra es precisamente que habría estos nuevos esquemas y estas nuevas figuras en el mercado donde un municipio podía tomar un rol que hasta ahora no ha tenido, igual que un particular, ¿no? Que podía, por ejemplo, vender la electricidad sobrante a sus vecinos, ¿no? Entonces, todo esto está escrito y está puesto ahí y es un modelo que está viendo hacia el futuro y que una de las preguntas que nos mandan, y voy a tomar 3 preguntas más de las que tenemos aquí, una de las que nos mandan es, ¿cómo podían haber hecho esto diferente el gobierno? En el sentido de que quizás hay unos puntos válidos, ¿no? O sea, seguramente como en todas las discusiones y en todos los problemas complejos, cada parte tiene algo de razón en ciertos puntos. Creo que aquí lo que está sobre todo en discusión y lo que ha sido muy desagradable ha sido la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces quisiera preguntarle a Paolo, desde tu perspectiva, ¿cómo piensas que el gobierno podía haberlo hecho diferente? ¿Cómo la discusión hubiera sido más constructiva en vez de un enfrentamiento, pues, frontal, ¿no? Como ha sido. Primero, como dices, Luli, efectivamente entiendo perfectamente las razones del gobierno, soberanía energética, efectivamente estatales, que efectivamente dan un retorno también al país. Entonces, claro que entiendo las preocupaciones, entiendo la lógica, ¿no? Después puedo no estar de acuerdo en la solución final, porque la soberanía energética la pueden dar también las renovables, el costo, el beneficio para las comunidades puede ser mejor de las renovables, entonces ahí se puede abrir un debate. Creo que los dos puntos de mejora serían exactamente esto, ¿no? Primero, tomar decisiones y hacer cambio de forma unilateral y con impacto retroactivo claramente destabiliza mucho todo el contexto. Y no solo en renovables, todo el contexto de emprendedoría en general. Entonces, creo que ahí el primer tema es la retroactividad y la santidad de los contratos que va a tener impactos más allá del mundo energético para este gobierno. Entonces, ahí creo que se podía mejorar el tema de no tener impacto retroactivo. Y el segundo, la reforma energética es buena, es mala, para mí es buena, para otros puede ser mala, perfecto, abrimos una mesa de diálogo, de debate y buscamos una solución que sea mejor para todos, con los vínculos que este gobierno, este país tiene en términos de Acuerdo de París, en términos de tratados internacionales y también con los beneficios que este país está buscando de soberanía energética y mayor centralización. Entonces, yo diría santidad de contrato y apertura al diálogo. Gracias. Para Julia, la penúltima pregunta. ¿Cómo crees que estos cambios afecten a las inversiones internacionales? ¿Cuál es la percepción de México, más bien en el exterior, y cómo perciben los inversionistas todo esto y cómo nos afecta eso a nosotros también? Yo no podría decir cuál es la percepción de los inversionistas en México de forma directa, porque yo no he tenido la oportunidad de dialogar con ellos. Pero hace 2 semanas participé justamente en un foro con un experto que está en Washington y lo que nos decía es que el daño a
a la inversión en México iba a ser duradera, porque ahorita el sentimiento que él recababa de los inversionistas con los que platicaban es que no se podía invertir en México porque se cambiaban las reglas de un momento a otro y eso hacía que las inversiones tuvieran un mayor nivel de riesgo. Insisto, esto no es algo que yo podría intuir, porque incluso como persona a mí me daría más miedo invertir en algo que puede variar en cualquier momento a otro, pero no he conversado con inversionistas de forma directa como para asegurar que este es el caso. Me parece que Paolo, que tiene una empresa y que sigue invirtiendo en México, podría tener un mucho mejor contexto que yo para responder. Si quieres aportar algo, Pablo, adelante. Un poco en línea con lo que se decía antes, ¿no? La estabilidad es fundamental para dar la tranquilidad de un trabajo de largo plazo. Nosotros nos quedamos en las comunidades, es interesante, porque nosotros tenemos plantas renovables de más de 100 años. Son geotérmica en Italia o hidroeléctrica, ¿no? La primera planta hidroeléctrica que transmitió energía en el mundo es en Italia, 1892, y aún existe. Entonces, estamos acostumbrados a ver comunidades que se desarrollan alrededor de las plantas, ¿no? Entonces, cuando hacemos nuestras inversiones es para quedarnos y para desarrollarnos juntos con las comunidades. Pero el plazo son decenas de años y esto, la estabilidad es fundamental. Gracias. Y por último, Pablo, para cerrar contigo, si nos ofreces tu perspectiva también sobre qué podemos esperar para adelante. Creo que muchos de nosotros estamos desanimados con lo que leemos en las noticias, con lo que vemos en la postura del gobierno en términos ambientales y climáticos, y estamos preocupados por lo que va a venir, ¿no? Y también nos desanima, es como parece que estamos luchando una pelea inganable, ¿no? O sea, ganamos 3 centímetros, pero retrocedemos 2 metros. Entonces, no sé, en tu perspectiva también de colega a colega, si te desanimas a veces y sientes que mejor tiramos la toalla y nos dedicamos a otra cosa. Sí, la verdad que estar en el sector ambientalista, pues es estar nadando siempre contracorriente, ¿no? Creo que conforme va pasando el tiempo, yo lo noto, ¿no? Cada vez el cambio climático, las afectaciones ambientales están más en la discusión popular, ¿no? Cada vez están más en lo que se habla y en lo que importa. Creo que todavía nos hace falta mucho poder socializar, poder llevar este tipo de discusiones a la gente. Creo que es muy importante y una de las cosas más importantes de organizaciones como las nuestras es poder democratizar la conversación, poder llevar este tipo de discusiones que normalmente queda en los expertos, en el gobierno, en las empresas, hacer partícipe también a la sociedad civil y que la gente empiece a darse cuenta cómo le impacta, ¿no? en términos ambientales, en términos de salud, en términos económicos, todo esto que está pasando y todo esto que se está decidiendo y que normalmente han sido espacios políticos reservados para otras esferas, ¿no? Creo que conforme nos vayamos dando cuenta de la importancia del medio ambiente, cada vez seremos más los que demandemos que las cosas cambien, ¿no? Yo pienso que, o sea, para mí, creo que ahora mismo vivimos un momento complicado en términos ambientales. Vemos que para la administración actual, así como lo ha sido para las administraciones anteriores, tampoco es algo nuevo, ¿no? El medio ambiente no es una prioridad. Hemos visto cómo sus proyectos prioritarios le pasan por encima incluso a los marcos regulatorios, y eso resulta verdaderamente preocupante. En términos de cambio climático, en términos de transición energética, yo concuerdo en esto con Paolo. Creo que las energías renovables no las va a parar nadie, ¿no? O sea, estamos viendo cómo el mundo avanza rápidamente hacia las energías renovables
y México en algún momento también lo va a hacer. Creo que lo que está ahora mismo en disputa y lo que está en discusión es quién se va a beneficiar de esta transición energética, ¿no? O sea, vemos el modelo fósil y vemos claramente quiénes han sido los ganadores y quiénes han sido los que se han beneficiado de este tipo de modelos, ¿no? Ahora lo que está en discusión y lo que está en juego es quién se va a beneficiar de un nuevo modelo de energía renovable. Creo que eso es lo que tendríamos que estar discutiendo ahora mismo en el país, no este tipo de debates que están superados desde hace décadas. O sea, sabemos que los combustibles fósiles se tienen que quedar en el suelo, sabemos que el cambio climático es real, lo estamos viviendo, vemos las tormentas en el sur, ¿no? En Tabasco, cómo está destruido. De hecho, justo bajo todos estos datos que decía Paolo al principio, Dos Bocas va a quedar abajo del agua, ¿no? Lo vamos a tener ahí como un museo submarino al cambio climático. Entonces, el cambio climático lo tenemos aquí, lo estamos viendo ya, ¿no? Es muy importante que no lo normalicemos, ¿no? Y es muy importante que actuemos y exijamos. Es difícil y es un camino de subida, pero entre más seamos, pues más fácil lo podemos hacer. Mil gracias. Pues no, me quedo con eso que dijiste, entre más seamos, ¿no? Y los invitamos a todos los que participaron en esta charla a sumarse en la medida de sus intereses y sus posibilidades, desde sus trincheras profesionales y personales a esta revolución energética que necesitamos lograr en México. Y para cerrar les doy 3 datos y con eso nos despedimos y nos vamos. En términos de empleos, solo en 2018 el sector de energías renovables generó 11 millones de empleos en todo el mundo. En términos de penetración de las renovables, lo que decía Paolo, los contratos entre empresas, o sea, para empresas grandes usuarios, ayudaron o fueron la causa de la instalación del 43% de la capacidad renovable, ¿no? Entonces, gracias a estas empresas que, como decía Paolo, por una cuestión de sustentabilidad, de reputación y también de querer mantener su negocio a largo plazo, están decidiendo por las energías renovables y ese es uno de los factores que las está impulsando sí o sí, independientemente de las decisiones de los gobiernos. Y el último, en términos de la emergencia climática, 1,490 gobiernos locales en 29 países, los cuales representan a 800 millones de ciudadanos, han declarado el estado de emergencia climática, reconociendo que así como tenemos una emergencia sanitaria, también tenemos una emergencia climática y que tiene que haber políticas y reglas y proyectos y programas encaminados a resolver esa emergencia climática. Y pues queremos que esto no se nos olvide con las urgencias que tenemos ahora, con, ¿no?, temas que parecen más, arrolladores ahorita, como la emergencia del COVID, pero todo al final, todo está interconectado. Y pues les agradezco muchísimo a Julia, a Paolo y a Pablo por haber participado hoy, por haber compartido con todos nosotros sus visiones, su conocimiento. Y pues muchas gracias y gracias a todos por haberse sumado a esta conversación. Muy buenas tardes.